El protagonista de este reportaje es uno de los primeros Opel Manta B2 GTE matriculados en la provincia de Barcelona, concretamente en noviembre de 1982. En diciembre de ese mismo año, la revista Autopista comentaba que el Opel Manta GTE es, con su acabado espartano y peculiar imagen, un auténtico deportivo, una de las opciones más interesantes que actualmente ofrece nuestro mercado en este particular sector. El motor de 2 litros e inyección que equipa también el Opel Rekord transmite su energía a las ruedas traseras. Fue fabricado por Opel como subsidiaria de General Motors desde 1970 hasta 1988. Era un coupé deportivo derivado del Opel Ascona, pensado para competir con otro deportivo, el Ford Capri. Motor delantero longitudinal de 4 cilindros en línea, con una cilindrada de 1979 centímetros cúbicos, diámetro por carrera 95 por 69,8 milímetros. La compresión es de 9,4 a 1. Potencia máxima 110 caballos a 5.400 revoluciones por minuto. Alimentación mediante inyección electrónica LG-Tronic. La distribución, un árbol de levas accionado por cadena. El material del bloque era de fundición, el material de la culata de fundición y el cigüeñal estaba sobre 5 apoyos. La situación de las válvulas era en culata, paralelas, en línea e inclinadas, y la situación del árbol de levas era único en culata. El accionamiento de las válvulas era mediante empujadores hidráulicos y balancines. El encendido era del tipo electrónico y de serie llevaba un distribuidor Bosch, el control de avance centrífugo y por vacío, y la bobina era Bosch, al igual que las bujías. La lubrificación era mediante bomba de engranajes, la refrigeración a través de un cárter de chapa, y la capacidad total era de 3,8 litros. El cambio de aceite eran 3,5 litros. Aquí tenemos el depósito del agua de los limpias, el depósito de líquido de frenos, servofreno, la bobina, alternador, el delco, el cableado de las bujías, motor 2.0, el radiador del Opel Manta. Lleva aquí una alarma de la marca Cobra. Aquí tenemos la admisión, el filtro del aire y el caudalímetro. Las copelas del amortiguador, batería, logo de General Motors. También otro logo de General Motors. Aquí podemos ver el cable del acelerador. Una unidad que está totalmente de origen, sobre todo de mecánica. Aquí tenemos el motor de los limpias. La refrigeración es por líquido, arrastre ventilador con correa trapezoidal, con acoplamiento viscoso. La capacidad total del circuito es de 6,2 litros de anticongelante. El Opel Manta te puede dar la sensación de que el motor no tiene unas prestaciones muy brillantes, pero es debido a las larguísimas marchas que lleva, aunque ello también proporciona unos buenos consumos y te permite ir a grandes velocidades sin tener que ir rozando la zona roja del cuentakilómetros. Es un motor muy elástico y con un par muy alto desde bajo régimen. Los 110 caballos de potencia los consigue a 5.400 revoluciones por minuto, sin necesidad de tirar desafortunadamente de vueltas para sacar un mayor rendimiento. Vamos el interior del Manta, nos han dejado subir, os grabamos cómo era este Opel Manta GT por dentro, con el cambio de marchas de 5 velocidades. Qué recuerdos, subir en un Manta. Esta unidad no la habíamos visto nunca por aquí, Cataluña. Revisando el interior de esta unidad, observamos que sus asientos están por restaurar, y es por ello que se les ha colocado unas fundas provisionales. El GTE, comercializado en España, salió de fábrica con asientos Recaro, tapizado con cuadros escoceses amarillos y negros, un diseño que estaba de moda a principios de los 80. Los asientos Recaro era uno de los puntos fuertes de este coupé, contribuyendo al confort en los largos desplazamientos. El acceso a las confortables plazas traseras es razonablemente cómodo para un 2 puertas de poca altura. Las plazas traseras tienen a cada lado cenicero y ventanas con abertura de compás para airear el interior. Su confort es del tipo medio en cuanto a amplitud y suspensión. A nivel sonoro y ventilación es eficaz.
algo fundamental con una amplia superficie acristalada. Existía la opción de aire acondicionado por 129.000 pesetas y también la de techo practicable a un precio de 68.000 pesetas. La prensa de la época destacaba las siguientes cualidades del Opel Manta GTE. Rendimiento del motor con consumo y prestaciones excepcionales. Era un auténtico coupé con 4 plazas y con un buen maletero. Comportamiento rutero en seco y buen piso. Asientos recaro y transmisión sumamente agradable. Como defectos destacaban que la definición técnica era anticuada, un aspecto demasiado llamativo y quizás en exceso. El exceso de neumáticos, rebotes y agarre mojado. Un equipamiento básico muy aquilatado y la carrocería comentaban que era demasiado larga. El embrague era tipo monodisco en seco de diafragma con un diámetro del disco de 215 milímetros y el mando era por cable. El equipo eléctrico era de una tensión de 12 voltios con un generador alternador Bosch de 630 vatios y 45 amperios. La batería era Opel General Motors, libre de mantenimiento y 44 amperios. El volante era de 3 radios y el salpicadero era compartido con el Opel Ascona B para reducir costes de producción. En él habían 4 entradas esféricas de ventilación y en el panel central llevaba colocado la radio y un reloj. A la izquierda del cuadro de instrumentación tenemos 4 relojes, uno con el voltímetro de la batería, otro con el económetro, otro con el nivel del tanque de gasolina y otro que nos marca la temperatura del refrigerante. La velocidad máxima es de 193,55 km por hora a 4.960 revoluciones por minuto en quinta marcha, con el conductor solo a bordo y el depósito lleno. El ancho pilar B hacía la función de arco de seguridad en caso de que el Manta volcara en un accidente. Esta unidad lleva colocados pedales metálicos Sparco y estos están perfectamente colocados para hacer la maniobra punta tacón. Esta unidad todavía conserva los limpiafaros, que solo se accionaban con la luz encendida. Las llantas son de 6 x 14 pulgadas de aleación ligera con neumáticos 195/60-14, que proporcionan un buen calzado deportivo y una buena pisada sobre cualquier tipo de terreno. Suspensión delantera con ruedas independientes, con triángulos transversales superpuestos, tipo de resorte, muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos y el estabilizador era una barra de torsión antibalanceo. Frenos de circuito independiente en el tren delantero. Los discos de freno delanteros tienen un diámetro de 244 milímetros, con un área de barrida de 1.277 centímetros cúbicos. La longitud del Manta GTE era de 4,45 metros. La dirección es del tipo de cremallera, con una desmultiplicación de 18,6:1, el diámetro de giro 10,8 metros, vueltas de volante totales 3,75 y el árbol de dirección era una columna deformable. Suspensión trasera de eje rígido con 2 brazos de empuje, barra panar transversal y control del par mediante trompeta prolongadora del diferencial. Tipo de resorte, muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos y estabilizador era una barra de torsión antibalanceo. Frenos de circuito independiente para el tren trasero, tambores traseros de diámetro 229 milímetros, con un área de barrida de 738 centímetros cúbicos. La zaga, en vista frontal, se aprecia la reducida sección de la carrocería, muy baja y con los laterales cerrando al techo. El alerón de serie es un elemento aerodinámico que iba pintado en el color de la carrocería. El maletero alberga la rueda de recambio y tiene una buena capacidad de almacenaje suficiente para viajar 4 personas. El consumo de combustible en ciudad era de 13,69 litros a los 100. El consumo en carretera era de 7,68 litros a los 100 y el consumo en autopista es de 7,21 litros a los 100. La carrocería del Manta une lo práctico y lo llamativo. Las llantas, los asientos recaro, los paragolpes, sus spoilers, elementos aerodinámicos y sus vinilos de Manta GTE que iban por todo el perfil eran sus partes más distintivas. Quizás notamos a faltar en esta unidad los logos de Manta GTE en color plata sobre el color negro.
Lo que más valoramos de este Manta es su supervivencia, después de tantos años. Es una unidad en proceso de restauración y que gracias a sus propietarios se ha liberado del desguace. En diversos artículos de prensa pudimos leer que su interior era espartano, o que era un coche que bordeaba lo globero, o incluso que era un coche de boulevard para impresionar. Sin lugar a dudas, un vehículo que podía generar toda clase de opiniones, debido a que llamaba demasiado la atención del público joven.